Amigos, soy Samael Hernández y este es Sensor Oaxaca, un programa de Canal Gente Libre que ustedes podrán sintonizar en www.canalgentelibre.mx. Este programa busca formar opinión pública y sobre todo formar ciudadanía. Para ello vamos a proporcionarle a usted información sobre el acontecer nacional y particularmente el acontecer en el estado de Oaxaca. La línea que va a guiar nuestras reflexiones es evidentemente la línea de la educación. Pero además de todo esto, les vamos a proporcionar información sobre cuáles son las tendencias del desarrollo educativo en el mundo y particularmente en México. Por otra parte, en alguna ocasión tendremos invitados, comentaremos libros, todo ello vinculado de algún modo al tema de la educación y al tema de la problemática social. En este primer programa trataremos un tema ineludible, el tema del conflicto magisterial. Un conflicto que se agudizó a partir del mes de mayo, tuvo una expresión durante las elecciones en el estado de Oaxaca el pasado 5 de junio, y posteriormente se vinieron una cadena de acontecimientos durante este mes de junio que llegaron a su punto más álgido en los acontecimientos de Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016, donde contingentes de la sección 22 del CENTE y comunidades que apoyan a este movimiento junto con organizaciones sociales bloqueaban la carretera que da acceso al estado a la ciudad de Oaxaca, lo que provocó una situación muy difícil para muchos pueblos de la entidad, porque además se bloquearon otros tramos carreteros, y esto provocó, como comentaba yo, una situación primero de incomunicación, que evidentemente, hay que decirlo, viola nuestras garantías constitucionales, pero tuvo efectos económicos desastrosos. Todo esto llevó a que el gobierno federal y el gobierno del estado, como se nos informó en su momento, realizaran una operación para desbloquear sobre todo el tramo carretero de Nochixtlán, Oaxaca. Esta operación del gobierno del estado y del gobierno federal resultó en un verdadero desastre en el que hubo un enfrentamiento, primero a golpes, después hubo tiros. No se sabe hasta el momento bien a bien de dónde vinieron los disparos, o si vinieron de ambos bandos, es decir, de la policía y de los manifestantes. El hecho es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la sección 22 en particular afirmaron en su momento que había 11 muertos, en tanto que el gobierno del estado y el gobierno federal informaron que habían fallecido 8 personas. Como quiera que sea, 8, 11, una sola vida humana sería suficiente para no estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Ninguna vida humana vale ninguna demanda, y menos en un país donde se pretende construir una democracia. Estos son los hechos. Hasta junio, después hubo intentos de abrir una negociación que la sección 22 había estado pidiendo desde el año pasado, es decir, desde el 2015, desde la fecha en que se decretó la creación de lo que se ha dado en llamar el nuevo IEPO, y desde entonces no hubo posibilidades de que se diera una comunicación.
Bueno, pues esa es la información que se nos ha dado, que las negociaciones efectivamente se dieron entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Única Nacional de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, la CENTE, que incluye varios estados donde esta organización tiene presencia, como lo son evidentemente la sección 22 de Oaxaca, la sección 9 del Distrito Federal, la sección 18 de Michoacán, la sección 7 del estado de Chiapas. Estas y otros contingentes están representados en esta Comisión Nacional Única de Negociación, quien es la que dialoga con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, de hecho, está al margen de estas pláticas, a petición expresa de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues esto es lo que se nos informa, pero yo quisiera destacar para que usted tenga elementos para no confundirse y sacar sus propias conclusiones, que lo que observamos, además de los hechos lamentables que tienen que ver, como dije anteriormente, con las personas que fallecieron, con la afectación a nuestras garantías constitucionales y desde luego con el efecto desastroso en materia económica que está teniendo para el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas, donde se dan principalmente estos bloqueos. Además de esto, que son hechos, lo que parece haber es una guerra mediática entre las partes en conflicto. Es una guerra mediática donde aparece el secretario de Gobernación diciendo que ya es tiempo suficiente, que ya se venció el plazo, que antes de las fiestas de la Guelaguetza el Estado garantiza la solución del problema de los bloqueos, lo que quiere decir que intervendrán para desbloquear, o así se entiende, o en resumidas cuentas que emplearán la fuerza pública para evitar que continúen estas acciones que perjudican a la población del estado de Oaxaca. Pero por otra parte, los informes que proporciona la Comisión Política de la sección 22, y debo aclararle a usted que la Comisión Política es la dirección colegiada que tiene la sección 22 y que opera también como parte de la comisión negociadora con el gobierno del estado, con el gobierno federal o con la instancia que corresponda. La comisión política, pues, es una dirección del movimiento de Oaxaca. Y debo destacar, y esto lo iremos platicando poco a poco en otros programas, que la sección 22 es una entidad muy interesante. Tiene ciertas particularidades que si usted no las conoce, tampoco podrá entender algunas cosas que hacen o dejan de hacer. Entonces esta comisión política es la dirección no estatutaria o extralegal, pudiéramos llamarlo así, porque no aparece en los estatutos de su sindicato, que lleva la representación y la voz tanto en las negociaciones como en otras instancias. Bien, pues esta comisión política le ha informado a la Asamblea Estatal, que es un organismo donde están representados todos los maestros de Oaxaca, a través de 860 aproximadamente delegados que sesionan ahora de manera permanente y de manera mixta, dicen ellos, porque invitan a otros representantes a que se integren a esta Asamblea Estatal. Bueno, pues a este organismo, la Comisión Política le ha informado que sí ha habido negociaciones con la Secretaría de Gobernación y que lo declarado por el secretario de Gobernación es un mero manejo mediático, que en realidad sí están negociando temas que tienen que ver con la reforma educativa, como recientemente se ha dicho en los medios,
en los propios documentos de la sección 22, que se negoció la no realización de la evaluación que estaba por hacerse en este mes de julio. Eso ya se pospuso, según informa la Comisión Política, y además que se realizarán los pagos que no les hicieron a los profesores que no asistieron a la evaluación o a las evaluaciones que se hicieron anteriormente, y que no serán despedidos los 1.300 o 1.400 profesores que estaban ya con una instrucción en el sentido de ser notificados de que ya terminaba la relación laboral con el tiempo. Bueno, pues todo esto, dicen los de la Comisión Política, ya se negoció, se acordó con la Secretaría de Gobernación. Al final de cuentas, hay entonces dos versiones de cómo se están dando las cosas. La Secretaría de Gobernación, que dice que no ha podido avanzarse en la negociación y que el tiempo ya se acabó. Y por otro lado, la versión de la Comisión Política de la sección 22 del CENTE, que afirma que sí ha habido negociaciones, incluso que ha habido negociaciones que afectan la reforma educativa tal y como está ahora, y que las declaraciones del gobierno federal son solo mediáticas. ¿Cómo podemos entender esto? Desde luego, a cualquier ciudadano común, esta información así dada por los medios confunde. No sabe uno qué está sucediendo. En Oaxaca siguen los bloqueos. La sección 22 tiene un plan de acción que realizará durante esta semana. Para cuando ustedes vean este programa, habrán ya realizado varias de estas acciones. Están relajando algunos bloqueos, los hacen intermitentes, los hacen durante la mañana, los quitan en la noche, en fin, sí ha habido cambios. Pero las acciones de la sección 22 continúan lo programado. Continúan lo programado. Bien, regreso a la pregunta entonces. ¿Cómo el ciudadano común que lee los periódicos, que ve este programa, puede comprender lo que está sucediendo? Bueno, me voy a permitir, a partir de mi experiencia personal y a partir de los estudios que he realizado, comentarle algunas cosas que a lo mejor lo ayudan a entender esta situación. La sección 22 del CENTE, durante mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, me refiero cuando menos desde el año 2000 a la fecha, tiene una estrategia, una manera de hacer las cosas para ir construyendo el logro de sus propósitos. Generalmente la sección 22 acuerda en su asamblea estatal por los meses de abril de cada año un pliego de peticiones que antes presentaba al gobierno del estado y al gobierno federal. Ahora, en las comunicaciones que hace la propia sección 22, estas demandas van directamente al gobierno federal porque ya no quieren nada con el gobierno de Gabino Cue Monteagudo. Eso es lo que afirman. Se supone entonces que es la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Gobernación, es decir, el gobierno federal, quien recibe este pliego de demandas en donde pues establecen 15, 20, las que haya acordado su asamblea estatal. Y siempre hay cierto tipo de demandas que tienen un carácter especial. Son demandas de carácter general. Por ejemplo, la abolición de la reforma educativa, la renuncia del secretario de Educación Pública, incluso en alguna ocasión llegaron a plantear en el 2013 el desconocimiento del presidente de la República. Bueno, estas demandas son demandas generales que los propios dirigentes de la sección 22 saben que no se van a alcanzar. El gobierno federal no se va a suicidar solo porque la sección 22 se lo pide. Pero ellos lo saben. Después hay una serie de demandas, digamos que mucho más realistas. Por ejemplo,
el de los pagos a los profesores a los que se les adeuda, la salida incluso de los presos políticos, que no podrían ser todos, pero bueno, ellos también lo saben, y cosas por el estilo que sí se pueden negociar. Hay algunas negociaciones que requieren para su resolución de la participación de varias entidades federales, por ejemplo el ISSSTE, ¿no? Junto con la Secretaría de Gobernación, la propia Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, en fin, y otras que requieren la participación también del gobierno federal a través de sus instituciones. Entonces, la construcción de la solución de las demandas que sí son posibles de resolver dependen de mecanismos a veces complejos, pero no imposibles de realizar. Por eso este tipo de demandas, cuando las recibe el gobierno del estado o el gobierno federal, por lo regular se programan de tal manera que se puedan ir construyendo las respuestas en la medida en que las instituciones se van coordinando, porque pues tienen dinámicas institucionales diferentes, tiempos diferentes, y tienen que hacer coincidir todo esto. Pero a mediano plazo o a corto plazo, la solución se puede construir. Hay otras demandas que se pueden resolver con un simple acuerdo del correspondiente ejecutivo, ya sea de la Secretaría de Educación Pública o de la Secretaría de Gobernación. Es decir, hágase y se hace. Bueno, esto es en materia de las demandas que formula la sección 22. Pero en el discurso y en el manejo de los medios se tiene que crear un ambiente de crisis, que lleve a que estas respuestas se puedan construir de manera mucho más rápida, de forma tal que se pueda cubrir en un tiempo previo al cierre del ciclo escolar. Es muy importante para la sección 22 el cierre del ciclo escolar, porque si no lo hacen, esto podría tener consecuencias muy lamentables o muy serias para ellos en su relación con los señores padres de familia que esperan que sus hijos pues, terminen la primaria y se les entregue su certificado, lo mismo en el caso de las secundarias o en los bachilleratos. Entonces, estos tiempos están muy bien medidos por la dirección política de la sección 22 del CENTE. Ahora bien, todo este trabajo mediático, el trabajo propagandístico, de buscar una situación que se muestre como muy crítica, tiene efectos reales, o sea, no es un mero manejo de los medios, tiene un efecto real, aunque a veces no es tan real como lo pintan, no es tan grande como lo pintan los medios, como es el caso, por ejemplo, de cuando fue en el 2006, donde las escenas mostraban campos que parecían campos de guerra, cuando en realidad no era tal, no estaba sucediendo en todo el estado de Oaxaca, sucedía en algunas colonias, pero el manejo de los medios, el sensacionalismo de los medios, la necesidad de vender noticia, etcétera, provocan que esas imágenes, incluso en los medios que no son abiertamente partidarios de este tipo de movimientos, tomen estas imágenes y las muestren y den una idea equivocada de lo que realmente está sucediendo. Bueno, eso también lo sabe la dirección política de la sección 22 y lo manejan de manera muy, pero muy hábil, que es producto de más de 30 años de aprendizaje en todo esto. Y es un aprendizaje social que se transmite de generación en generación. O sea, no son los mismos de 1980 quienes ahora están dirigiendo, operando, digamos, las acciones de la sección 22 y de su movimiento, el movimiento democrático de los trabajadores de la educación. Bien, este ambiente que normalmente acompaña a las negociaciones a partir de ese pliego petitorio que ya les he explicado más o menos cómo está compuesto, desde luego requiere de acciones en los hechos. Y esas acciones constituyen un menú que es muy conocido por los oaxaqueños
y también por los estudiosos de los movimientos sociales. Es un menú que incluye toma de instalaciones públicas, toma de comercios, toma de incluso de embajadas cuando el asunto llega o se pretende llevar a otro nivel, bloqueo de calles, bloqueo de carreteras, toma de instalaciones estratégicas. Y un asunto muy importante es el momento en el que el este tema de la movilización y de crear esta escenificación del conflicto trasciende y busca internacionalizarse. Ahora, con la disponibilidad de estos medios de comunicación como el internet, las redes sociales, las páginas web, etcétera, los movimientos de protesta normalmente tratan de escenificar la protesta de tal manera que ésta pueda internacionalizarse. Esto lo hace también la sección 22. Van construyendo dentro de su menú de protestas, van construyendo poco a poco escenarios hasta que se llega al escenario de la internacionalización de la escenificación de esta protesta. Cuando digo escenificación, no me refiero a que sean necesariamente cosas que no suceden, es como en el cine o, bueno, en algunos casos como en la televisión, sino escenificación se refiere a cómo se van construyendo estas formas de comunicación, estos mensajes que después se distribuyen en los medios y alcanzan dimensiones internacionales. Ahora, ese es un punto crítico para los estados nacionales porque las protestas se internacionalizan con bastante rapidez y con bastante eficacia. Podríamos comentar, y lo haremos tal vez después, de casos, por ejemplo, de la llamada primavera árabe, el movimiento, los movimientos en Europa continental, en España, en Grecia, de cómo estos movimientos a través de los medios fueron rápidamente internacionalizados, incluso algunos movimientos en Estados Unidos, etc. Bueno, esto es algo que parece ser un denominador ya común de los movimientos sociales en el mundo. Y la sección 22 y sus dirigentes además tienen gente que está estudiando este tipo de cosas, no son ningunos improvisados, tienen su centro de estudios políticos que está dándole seguimiento a todas estas experiencias de las que aprenden y de donde también sus propias experiencias, las de la sección 22, sirven de material donde otros aprenden en otros países. Bueno, pues este conjunto de acciones que construyen ciertos escenarios resultan al final una presión para los gobiernos, en el caso específico para el gobierno de México. Después de los lamentabilísimos hechos de Nochixtlán, donde perdieron la vida al menos 8 personas y cientos de heridos, que eso es lo lamentable porque estas personas nadie las va a revivir, son vidas que se pierden de manera definitiva y en eso debo decirles que yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo y en contra. Porque si forma parte de un proceso de escenificación, esto es demasiado caro. Ninguna protesta vale la pena con esos costos. El hecho es que sucedió y esto permitió la rápida internacionalización de la protesta de la sección 22. Entonces, todo esto que acabo de platicarle tiene que ver con las cosas que suceden, aunque usted lea otra cosa. Con todo este proceso en marcha, la sección 22, incluso por fuera de la Comisión Única Nacional de Negociación, establece contactos, ya sea con el gobierno federal directamente, alguna dependencia del gobierno federal, en este caso la Secretaría de Gobernación, o con los operadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y ellos van construyendo las soluciones o las respuestas a esa parte, recuerde usted, del pliego petitorio o el pliego de demandas que sí se puede solucionar. A esa manera de combinar las formas de negociación y los puntos a resolver, le llamo yo la agenda secreta. Esta agenda secreta se va construyendo
en medio del proceso de protesta que les he descrito de manera muy general, y esta agenda secreta no es secreta porque la estén guardando celosamente, sino es secreta porque no es visible, a eso me refiero, ¿no? Es una agenda no visible, pero se está construyendo. Entonces, por eso, la Comisión Política de la sección 22 da un informe a partir de cómo se le está dando salida a esta agenda secreta, pero por otro lado, la Secretaría, en este caso la Secretaría de Gobernación, la información que da no es la de la agenda secreta. La información que da es la políticamente correcta frente a la escenificación de la protesta. No sé si esté usted llevándome en la exposición, es decir, si me explico adecuadamente, pero voy a intentar hacer un resumen rápido de todo lo que le dije anteriormente. La sección 22 presenta una demanda, un pliego petitorio, en donde hay ciertas demandas políticas que no se pueden resolver, pero que guían el proceso, y luego hay otras que sí se pueden resolver. Estas demandas son acompañadas de un proceso de escenificación de la protesta, de tal manera que se vea que son acciones radicales que pueden afectar muchísimo a la población, y hay un punto en el que se busca que esta escenificación de la protesta se internacionalice, porque resulta ahora una forma de acelerar que los gobiernos nacionales, en este caso el mexicano, intervengan y den una respuesta rápida a la parte de la agenda que sí es negociable, porque es factible, digamos, ¿no? Puede afectar intereses o no nacionales, pero es factible. Ahora bien, esta parte y este proceso donde ya se combinan las negociaciones con esta parte de las demandas de la sección 22, le llamo yo la construcción de la agenda secreta, que es una agenda que no se ve, pero que se está trabajando. No obstante, el gobierno federal tiene que responder de una manera, llamémosle, políticamente correcta. ¿Qué significa esto? Significa que las declaraciones del gobierno federal tienen que responder a los hechos visibles de la escenificación de la protesta. Bien, todo esto no significa que no se den hechos reales y lamentables como la muerte de mexicanos, que no se debe ni se puede permitir. Suceden, y suceden cosas menos graves a lo mejor, pero igualmente perjudiciales, como el desabasto parcial, desde luego, no es total, si no, no estaríamos acá platicando tranquilamente con usted, o el impacto terrible de alto costo económico para el estado de Oaxaca, y bueno, algo subjetivo pero igualmente valioso, que es el hecho de que la gente ya no vea a Oaxaca como un lugar tranquilo, no quieran venir a vacacionar acá, no quieran visitar Oaxaca, los inversionistas no quieran apostarle al estado de Oaxaca con su capital, y esto produce efectos a mediano y largo plazo pues lamentables. Entonces, este es el resumen para poder entender por qué en los medios se da esta doble información por cada uno de los actores políticos en medio de este conflicto que lastima a muchos oaxaqueños. Es desde luego una explicación de lo que sucede por la experiencia y por lo que he observado sistemáticamente de lo que ocurre con los movimientos sociales y particularmente con el de los maestros oaxaqueños, pero hagamos una pausa. Bien, con la explicación que le di hace un momento, bueno, no todos los cabos están atados, hay situaciones que no se pueden prever. Por ejemplo, sabemos, que además es evidente, que hay organizaciones sociales que están participando en el conflicto. Hay incluso comunidades que están participando, apoyando a los maestros en algunos puntos de los bloqueos. Ahora bien, estas comunidades y estas organizaciones tienen una agenda diferente. Sus problemas son diferentes, no son los del magisterio, ni están apoyando incondicionalmente al magisterio. Lo están apoyando porque resulta conveniente para proponer su propia agenda al gobierno del Estado, en este caso al gobierno del Estado.
Bueno, esto se vale, pues sí, las protestas sociales son así, no son únicas, son diferentes actores los que van conformando lo que se ha dado en llamar ahora un sistema de protesta, que es bastante complejo por la diversidad de actores que participan en ese sistema de protesta. O sea, no hay una sola demanda, hay muchas demandas, no hay un solo proceso de negociación, hay muchos procesos de negociación, todos ellos ocultos, como ya ejemplifiqué con la sección 22. En el caso de algunas organizaciones, estas demandas a veces se reducen a la falta de subsidio. El gobierno del Estado proporciona apoyos económicos a ciertas organizaciones y por una u otra razón, porque ya va a terminar la administración, porque es periodo electoral, se suspenden estos apoyos, ¿no? Y desde luego viene la inconformidad. Agréguele a esto que estas organizaciones de algún modo vinculadas o que apoyaron la candidatura del entonces candidato Gabino Cue Monteagudo, también ven el peligro de que al perder la alianza que empujó al candidato del PRD y del PAN, pues sus apoyos estén en riesgo. El PRI a lo mejor impondrá otras reglas, no les dará los apoyos, se los dará bajo otras condiciones, no lo sabemos, pero esta situación de incertidumbre hace que las organizaciones actúen tratando de curarse en salud. Bueno, esta es una de los actores que ahí están. Sí, sí, existen, están presentes y forman parte de este sistema de protesta. Hay otras organizaciones que no tienen tanto interés económico, sino más bien político. El caso, por ejemplo, de algunas organizaciones sociales que operan en Nochixtlán, donde gana el PRI la presidencia municipal, y entonces ellos evidentemente no están de acuerdo con perder ese espacio político, tan no están de acuerdo que formaron ya una junta, una especie de junta civil, que quieren que sea reconocida como el gobierno del municipio de Nochixtlán. Esto queriendo pasar por encima de todas las leyes. Por allí se dice que es posible, que lo pueden negociar. Yo particularmente creo que sería una cosa muy peligrosa, porque evidentemente quienes ganaron, bien o mal, pero ganaron las elecciones, pues no se van a quedar con los brazos cruzados. Y del otro lado también hay organizaciones sociales, es decir, el PRI y sus aliados también tienen organizaciones sociales que les son cercanas y que no van a permitir que las organizaciones sociales vinculadas al PRD o al PAN pues les quiten lo que ganaron hace poco en las elecciones. Entonces por ahí el problema está complicado, pero es mucho más localizado. Pero también son actores que participan en este sistema de protesta. Hay otros actores, como por ejemplo los estudiantes de las normales, ¿no? Que no tienen ningún interés ni económico en particular, digamos, ni político electoral, pero tienen una motivación fuertemente ideologizada, ¿no? Los jóvenes, por lo regular, son politizados de esa manera, ¿no? Y entonces se mueven en función de estos valores o propósitos ideológicos. Y bueno, en resumen, lo que les quiero comentar es que estas organizaciones y estos otros actores que también intervienen en la protesta no están al margen y se corre el riesgo de que sea alguno de ellos el que detone otra situación que impida que las negociaciones de la CENTE con el gobierno federal se puedan realizar y se efectúe el llamado repliegue táctico. ¿Qué significa esto en la jerga magisterial? Pues que se van a regresar a sus escuelas a terminar el ciclo escolar y por el momento suspenderían sus acciones de protesta. Ese es otro de los riesgos. Y en el escenario de que no pasara nada grave y de que las cosas se llevaran a cabo tal y como estamos viendo que se están construyendo, entonces, ¿qué es lo que falta por hacer? Bueno, recuerde usted que los maestros llevan más de un mes en paro total en algunas escuelas y parcial en otras, porque eso también hay que decirlo, y que
pues no pueden llegar y decir, pues ya terminamos, ahora vamos a clausurar el ciclo escolar y ya, no. En todo caso, haría falta que el nuevo IEPO, es decir, el director general del nuevo IEPO, haga un ajuste de calendario escolar para que dé el tiempo necesario, de modo que, aunque sabemos que no se puede recuperar el tiempo perdido, los maestros intenten ver los temas que no vieron durante estos días de conflicto para poder terminar de la mejor manera posible con el programa escolar. Aplicar las evaluaciones correspondientes, porque no se vale que inventen calificaciones solo porque ya se acabó el conflicto, ¿no? Y realizar los trámites administrativos para que se emitan las boletas y los certificados y se pueda proceder pues a la clausura oficial del ciclo escolar. Pero media la necesidad de que se haga un ajuste de calendario por parte del Instituto Estatal de Educación Pública. Y además, antes tendrían que buscarse mecanismos para que los supervisores, los directores, puedan entregar la documentación correspondiente al fin de ciclo escolar. Me refiero a las formas estadísticas 911, me refiero a todo lo que tienen que entregar, que tiene que ver con cooperativas o tiendas escolares, con las listas, con las calificaciones, etcétera, etcétera. Porque recuerden que uno de los acuerdos de la Asamblea Estatal de la sección 22 es no hacer ningún trámite ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y ahí entra otra vez la famosa agenda secreta. Construyen esta solución que no es visible, pero que va a ayudar a resolver el problema de cómo cerrar este ciclo escolar. Yo espero, creo que usted también, que las cosas lleguen a buen término, que no haya violencia en nuestro estado y que vayamos todos construyendo una reforma educativa que complemente a lo mejor a la del gobierno federal y la profundice en un sentido pedagógico, en un sentido que ponga en el centro a los escolares, a los niños, a los jóvenes. Y a partir de eso se hagan los ajustes administrativos necesarios. Yo creo que hay una buena cantidad, pero muy buena cantidad de maestros que estarían dispuestos a apoyar en ese sentido. Habrá otros que no, por la misma forma en cómo se fue integrando el personal que ahora trabaja en el servicio público educativo. Un proceso viciado, un proceso en donde hay hasta delincuentes dando clases o haciendo de administradores escolares. Pero no es culpa solo del magisterio o del sindicato, es también culpa de la Secretaría de Educación Pública, que durante muchos años, incluso no, cuando no estaba la CENTE, permitió que se dieran estos procesos, que fueron generando una situación muy mala para el servicio público e incluso para los maestros, la desprofesionalización del gremio, que es un tema del que hablaremos después. Por hoy sería todo. Muchas gracias.